Jóvenes, estamos terminando este año lectivo y antes de desarrollar el último contenido correspondiente, vamos a ver un video acerca de la gratitud y cómo no debemos confundirla con otros valores, también unas recomendaciones para ponerla en práctica. Así que iniciemos. El valor de la gratitud. شلون تعملوا عمو؟ نقى خبز. العالم بطرانة نكب الخبز هون. لك قديش طلعنا واشتعب فيه بالأرض. وضل العالم ما بتعطي لحدا بتكبن. منين الخبز عم يجي؟ مساعدات اللي فاتت للناس. وانتم ما استلمتوا شيء؟ لا. لو استلمنا شيء في عنا أكيد ما كنا يجينا لهون لنقى خبز وناكله. وانت شو عم تعمل كمان؟ هذا أخي عم يلم معي خبز. باكل نحطه مع الشوربة من عندنا. كيف عايشين انتو؟ عايشين بس على شوربة المي، على شوربة البهارات، على بهارات الاندومي والماجي. قديش عمرك انتي؟ عمري 10 سنين. شو بتتمني؟ بتمنى يرجع على أوضاع مثل ما كانت، ناكل كل شيء ونشبع، مو مثل هلا الواحد ينام جوعان يفيق جوعان. معدتك ما بتاكل من هون بتجوع من هون، ما تستحمل العيشة. توجهي رسالة للعالم اللي تخلت عنكم. ما بوجه له شيء، ما بحكي للعالم إلا الله يهنيه. La palabra gracias proviene del latín gratia, que significa agradable o agradecido. El valor de la gratitud se ejerce cuando una persona experimenta aprecio y reconocimiento por otra que le prestó ayuda. No consiste necesariamente en pagar ese favor con otro igual, sino en mostrar afecto y guardar en la memoria ese acto de generosidad. Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento para realizarnos como personas. Son guías que nos dan orientación. Por ejemplo, se considera un valor decir la verdad y ser honesto, ser sincero en vez de falso. Es más valioso trabajar que robar. Y en este caso, en el valor del agradecimiento, tenemos que admitir que necesitamos de los demás. Necesitamos reconocer las obras y sacrificios de los otros. Incluyamos en nuestro lenguaje expresiones de agradecimiento. Aceptemos que muchas de las cosas buenas que tenemos se deben a lo que otras personas nos han dado. Amor, protección, cuidados, talento, sacrificio, sabiduría. Decir gracias sin afectación, como si cambiaras una simple mirada. Por sí sola esta palabra recompensa todos los trabajos, equivale a una sonrisa, hace feliz a quien la pronuncia y a quien va dirigida. Agradecer significa encontrar un motivo para dar gracias, y encontrarlo es posible si tenemos los ojos bien abiertos y el corazón despierto para descubrir los miles de gestos que nos brindan los demás a cada momento. Ser agradecido es más que saber pronunciar unas palabras de forma mecánica. La gratitud es aquella actitud que nace del corazón, en aprecio a lo que alguien ha hecho por nosotros. Gratitud no significa devolver el favor. Si alguien me sirve una taza de café, no implica que después deba hacer lo mismo y quedar iguales. Agradecimiento no es pagar una deuda, es reconocer la generosidad ajena que ha derramado su bondad sobre mí. ¿Tú eres de los niños que agradecen los obsequios que tus padres te dan? ¿Lo haces con una sonrisa? ¿Los abrazas? ¿Los besas? ¿De qué otra manera podría agradecer un niño? Y con eso, a los padres nos basta.
El camino para vivir el valor del agradecimiento tiene algunas características que implican reconocer en los demás el esfuerzo por servirnos, acostumbrarnos a dar las gracias, tener pequeños detalles de atención con todas las personas, acomodar la silla, abrir la puerta, servir un café, colocar los cubiertos a la mesa, un saludo cordial. La persona que más sirve es la que sabe ser más agradecida. La gratitud es expresar a los otros que nos hacen felices, que nos han ayudado, que han estado junto a nosotros cuando los hemos necesitado, que han aportado a que nuestra vida sea más hermosa, más cómoda y de alguna manera más fácil. Gratitud es hacer el bien a quienes nos hacen bien. Quiero que tú te respondas estas preguntas. ¿Agradeces la vida que tienes? ¿Agradeces los esfuerzos que tus tíos, tus padres o tus abuelos hacen por ti? ¿Agradeces haber tenido comida hoy? Ropa, techo, zapatos, los tenis de moda. ¿Sabías que hay niños en otras partes del mundo que no tienen la misma suerte que tú? Ellos no pueden ir a la escuela por las guerras, por las costumbres religiosas o creencias. En Siria, ahora mismo hay miles de niños muriendo de hambre. Y en nuestro país hay niños con sobrepeso desperdiciando la comida. Me ha tocado ver muchos que no saben dar las gracias a sus padres, que creen que es su obligación tenerlos bien. Y en cierta manera tienen razón, pero ellos no ponen nada de su parte, solo quieren recibir y no dar nada a cambio. ¿Tú ayudas en tu casa a tus padres? ¿Tiendes tu cama? ¿Lavas tu ropa? ¿Agradeces la comida sin importar lo que te sirvan? Atrás de todas las atenciones y comodidades que tus padres te dan, hay un gran esfuerzo de su parte. Ellos trabajan para proporcionártelo, pero debes saber que ellos no siempre van a estar para ti. Así que el valor de la gratitud te ayuda a formarte como persona, a reconocer esos sacrificios que tarde o temprano terminarás haciendo tú. Porque algún día tú serás adulto y quizá padre o madre, y te enfrentarás a ese mundo de sacrificios por amor. Y sabrás que no quieres nada a cambio, que un solo gracias y un abrazo basta. Piénsalo. Agradece hoy a tus padres todo lo que te dan. Agradece a tu maestro o maestra por educarte, porque él te brinda sus conocimientos a cambio de muy poco. Sacrifica el tiempo de sus hijos por educarte a ti. Se prepara día a día solo por venir a educarte a ti. Agradece al gobierno por lo que tienes, porque aunque te parezca poco, hay quienes tienen menos o nada. Agradece a la vida por estar vivo hoy. Agradece a cada persona o cosa que sientas o que veas que hace algo por ti y por los demás. Gracias por escucharme. Después de la reflexión acerca del valor de la gratitud, damos inicio con el desarrollo del contenido, el último correspondiente a este año lectivo, y se titula El predicado verbal, su núcleo y sus complementos. Ya hemos estudiado oraciones en ocasiones anteriores, ahora corresponde estudiar este tipo de predicado. Es necesario que recordemos que el predicado puede clasificarse de dos maneras. Está el nominal y el verbal. En el nominal, el verbo se le denomina cópula porque solo sirve de nexo o de unión, de vínculo entre el sujeto y su cualidad o atributo. En cambio, en el predicado verbal, el verbo es la palabra más importante, es la que expresa mayor significado. Y de ahí viene su nombre, predicado verbal. El verbo conjugado es la parte principal. En el nominal, la parte principal es el atributo y el verbo solo está ahí para unir al atributo con el sujeto. Recordamos entonces la estructura del predicado nominal. Era verbo copulativo y el atributo. Puede tener otros complementos, puede aparecer por ahí un complemento circunstancial. El verbo copulativo, ser, estar, parecer, es, como hemos mencionado, el nexo entre el sujeto y el atributo. No expresa acciones.
Y el atributo es la cualidad o característica que se le atribuye al sujeto y puede ser un sintagma nominal, puede ser un adjetival o un preposicional. Y como ya dije, el complemento circunstancial puede o no puede aparecer, es opcional. Lo que no debe faltar en el predicado nominal son los dos primeros elementos, verbo copulativo y atributo, como en el ejemplo está triste. Está triste hoy. Ese hoy es complementario, no es indispensable. Tenemos ahora la estructura del predicado verbal. Aquí el núcleo será una forma verbal, puede ser simple como escribió, compuesta, en el caso de fue comprado, el verbo ser como un auxiliar del verbo comprar, o una perífrasis, una forma perifrástica, van a estudiar. Recordemos, la perífrasis era cuando dos verbos se unen por medio de un nexo y expresan una sola acción. El modificador es un adverbio, puede expresar afirmación, negación o duda. Será un complemento que no es indispensable. Podemos quitarlo y no alteramos demasiado el significado de la oración. Y los otros complementos, que es lo que estudiaremos este día, son 6 tipos de complementos que añaden información a lo que expresa el verbo principal. En este caso, arreglará es el núcleo, quizás es ese modificador del que hablábamos, y el auto sería un complemento directo. Pasamos a describir cada uno de los complementos. Tenemos en primer lugar el directo. Este va a ser un sintagma nominal o un sintagma preposicional que empiece con la preposición a. También puede sustituirse por un pronombre átono que sea neutro o femenino, lo, la, los, las. Se refiere al objeto sobre quien recae directamente la acción verbal, por eso es complemento directo. Existen 3 procedimientos que ustedes pueden utilizar para identificarlo. Lo que ocurre es que en este caso no vamos a profundizar por cuestiones de tiempo, pero en su libro pueden encontrar esta información y hacer un repaso de ese contenido. Uno de los procedimientos es la pregunta, ¿qué? Y el verbo principal, en este caso, ¿qué ordené? La respuesta a mis documentos. O ¿qué empleó la profesora? Bastante material. Lo que tienen subrayado ahí en negrita es el complemento directo. El otro procedimiento es la sustitución pronominal. Los ordené sería porque es plural y masculino, mis documentos. También podríamos decir la profesora lo empleó. Ese lo sustituye a bastante material. La otra forma de encontrarlo o de determinar qué es el complemento directo es transformar la oración a la voz pasiva. Mis documentos fueron ordenados por mí. O bastante material fue empleado por la profesora. Y la otra es la pregunta que ya habíamos mencionado, pero en este caso identificaremos de manera sencilla el complemento directo. En segundo lugar tenemos el complemento indirecto, que la palabra lo indica. De manera indirecta se ve afectado por la acción expresada en el verbo. Aquí los pronombres que podemos utilizar son le y les, y si no, en la primera persona me, segunda persona te, tercera persona se, y nos y os para los plurales. Las preposiciones, este complemento siempre será un sintagma preposicional y empezará con a o para. Y es por ello que las preguntas que podemos utilizar son a quién o para quién más el verbo principal. Deja las llaves para el portero, sería para quién deja las llaves. Y ese libro divierte a todos los niños. ¿A quién divierte el libro? A todos los niños. Entonces lo que está subrayado en negrita también vuelve a ser el complemento indirecto. Aquí no funciona el procedimiento de la sustitución o la transformación a la voz pasiva. Eso aplica solo para el complemento directo.
Aquí pueden usar la sustitución pronominal con los que están entre paréntesis, le, les, me, te, se, nos y os. También pueden usar la pregunta que dije, ¿a quién y para quién? Así identificarán el complemento indirecto. El tercer complemento es el circunstancial. Este es un complemento bastante versátil, es decir, lo podemos mover del lugar, lo podemos quitar, lo podemos usar al inicio, al final, en el centro de la oración y muchas veces no altera el significado. Entonces puede haber más de uno, pueden haber hasta 3 o 4 complementos circunstanciales en una sola oración. Por lo general es un adverbio, aunque no es el 100% de las veces. Puede ser también un sintagma preposicional o puede ser un nominal. Depende de cada oración. En este caso, nunca estudió mucho. Nunca indica tiempo y mucho cantidad. Son ambos complementos circunstanciales. Tu perrito pasea en el parque. En el parque es un complemento circunstancial del lugar, pero el sintagma es preposicional. En la oración 1 son 2 sintagmas adverbiales. Por eso decía que es muy cambiante este complemento y se puede mover y no pasa nada. Podríamos decir nunca mucho estudió también y es válido. En el parque pasea a tu perrito, no hay problema moverlo del lugar, no altera el significado. Tenemos en cuarto lugar el complemento agente. Este es un complemento peculiar porque solo puede aparecer en oraciones que estén en voz pasiva. Este complemento siempre será un sintagma preposicional, siempre empezará con la preposición por. Y este se refiere a quien realiza la acción, aunque en las oraciones en las que aparece pareciese ser quien recibe la acción, pero en verdad es quien realiza la acción. En este caso, el ganador fue elegido por un jurado. Por un jurado es en verdad el sujeto de la oración en la voz activa. Si lo transformamos, diríamos un jurado eligió al ganador. El jurado es quien realiza la acción de elegir. Y en el caso de la oración 2, la biblioteca fue donada por el alcalde. El alcalde en la oración en voz activa sería el sujeto. El alcalde donó la biblioteca. Él realiza la acción, aunque en esta oración aparentemente es quien recibe el efecto de la acción expresada en donar. Recuerden que siempre será un preposicional y que siempre tendrá que empezar con la preposición por. En cuanto al verbo, el verbo está en voz pasiva. El verbo elegir en la oración 1, al estar acompañado por el auxiliar ser en pasado, nos indica que está en voz pasiva. Lo mismo donar. Nos indica al estar acompañado por el verbo ser que la oración es en voz pasiva. En quinto lugar tenemos el complemento predicativo, que es una variante o una forma similar al atributo. La diferencia entre el predicativo y el atributo es el verbo al que acompañan. El atributo aparecerá junto a verbos copulativos, mientras que este complemento predicativo por eso se llama así, porque acompaña a verbos que sí expresan acciones. Y el complemento predicativo, como lo estamos viendo en este contenido, aparecerá en predicados verbales, mientras que el atributo en predicados nominales. Tenemos que recordar que algunos lo confunden con un complemento circunstancial de modo, pero el complemento circunstancial de modo tendrá que ser un adverbio de modo o un sintagma nominal, pero el predicativo siempre va a ser un sintagma adjetival. Ellos aplaudieron entusiasmados. Alguien diría, pero es que esto responde a la pregunta ¿cómo? Que aplica para un circunstancial de modo. Sí puede ser cierto eso, pero
El de modo tendría que ser un adverbio de modo o un sintagma nominal que exprese maneras. Y este no es el caso. Entusiasmados es un adjetivo. Lo mismo que exhaustos. Los ciclistas llegaron exhaustos a la meta. Ambos son sintagmas adjetivales. Ambos indican cualidades o características del sujeto y acompañan a verbos que expresan acciones. Aplaudir y llegar no son verbos copulativos. Los copulativos eran ser, estar y parecer. El sexto y último lugar de estudio de los complementos del predicado verbal lo ocupa el suplemento, o también conocido como complemento de régimen. Se le llama de régimen porque es indispensable para ciertos verbos, es lo que vemos en esta imagen. Algunos verbos se usan anteponiéndoles una preposición. Siempre llevan una preposición antes de la otra idea que van a expresar. Aquí menciona pensar en, quejarse de, depender de, carecer de. Siempre estos verbos son acompañados por preposiciones. Pareciera que forman parte de su estructura. Por eso es que el suplemento es ese complemento que se introduce con una preposición que es como exigida, como requerida por el verbo. Sin esa preposición y lo que viene después, la idea del verbo no está completa. Invitar a, en el caso de la oración 1. Y en la oración 2, tratar de. Invitó a su amigo a un café. La película trata de zombies. Y así podríamos ejemplificar otros verbos que sin la preposición y lo que viene después de ella no tienen un sentido completo. El suplemento o complemento de régimen siempre va a ser un sintagma preposicional porque, como estamos diciendo aquí en la descripción, es introducido por una preposición. Como dije al iniciar el desarrollo de este contenido, no vamos a profundizar en analizar cada uno de los elementos que conforman el predicado verbal. Es decir, no vamos a detallar el nivel morfológico, que es el de las categorías gramaticales, el nivel morfosintáctico, describiendo los sintagmas, y el sintáctico con todas las funciones. En estos ejercicios lo que les pido es que identifiquen principalmente qué tipo de predicado tenemos, si es verbal o nominal. Y una vez identificado esto, qué complementos de los 6 que hoy hemos descrito notan o evidencian en cada oración. Espero que vayan desarrollando la actividad en su cuaderno. Tendrán tiempo luego para comparar sus respuestas y también pues si en el chat pueden ir escribiendo qué complemento identifican en cada oración para que podamos interactuar y comprobar que el análisis se está haciendo de la manera correcta. La oración 1, Juan es muy bromista. 2, nunca habla de su vida. 3, los niños pasean alegres. 4, reconoció sus errores discretamente. 5, mi madre curó mis heridas con ungüento. 6, ayer fui al centro comercial con mi hermana. 7, siempre compro muchos regalos para mis amigos. 8, la documentación será solicitada por las autoridades. En estas 8 oraciones encontrarán los 6 complementos estudiados y también puede ser que encuentren el atributo ejemplificando un predicado nominal. Bueno, como mencioné, la oración 1 tiene un predicado nominal. Muy bromista es un atributo, se convierte en una cópula. En el caso de la oración 2 nunca habla de su vida. De su vida es un suplemento o complemento de régimen, pues el verbo hablar necesita de esa partícula que es la preposición que introduce el complemento. Si solo decimos nunca habla, pareciera que está incompleta la idea y tenemos que decir de qué es eso que nunca habla, en este caso de su vida.
Los niños pasean alegres. Alegres es un predicativo porque está dando una cualidad, una característica del sujeto que es los niños, pero el verbo al que acompaña no es una cópula porque pasear expresa acción, no es solo un nexo entre el sujeto y el atributo. Entonces, alegre se convierte en un complemento predicativo. Reconoció sus errores discretamente. Sus errores responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué reconoció? Sus errores. Entonces es un complemento directo. Y discretamente, este sí indica un modo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo reconoció sus errores? De manera discreta. Este sí es un adverbio de modo, por lo tanto sí es un complemento circunstancial de modo. Veamos las últimas 4 oraciones. En la oración 5, mi madre curó mis heridas con ungüento. Mis heridas responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué curó? Mis heridas es la respuesta, complemento directo. También podríamos hacer la sustitución pronominal diciendo mi madre las curó. En este caso, con ungüento responde a una pregunta que se hace con el complemento circunstancial. Sería como de instrumento. ¿Con qué curó mis heridas? Con ungüento. Es un complemento circunstancial. Vean que también es un preposicional, sintagma preposicional. En la 6, ayer fui al centro comercial con mi hermana. Tenemos 3 complementos circunstanciales. Ayer, que es de tiempo, al centro comercial, que es uno de lugar, y con mi hermana, que sería de compañía. Y como dije, podemos moverlos del lugar y no cambiaría el significado. Podrían decir, fui al centro comercial con mi hermana ayer, o decir, con mi hermana ayer fui al centro comercial. Hablamos de la versatilidad del complemento circunstancial, puede moverse y no alterar el significado de la oración. Siempre compro muchos regalos para mis amigos. Aquí tenemos 3 complementos distintos. Siempre, que es un circunstancial de tiempo. Muchos regalos responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué compro? Muchos regalos es la respuesta. Complemento directo que también puede sustituirse por los. Siempre los compro para mis amigos. Y para mis amigos es un indirecto. Decíamos que podemos usar las preguntas ¿a quién o para quién? En este caso sería ¿para quién compro? Para mis amigos, la respuesta. Y también podemos hacer la sustitución pronominal con les. Siempre les compro muchos regalos. En la oración 8 tenemos el verbo en voz pasiva. El verbo solicitar está siendo acompañado por el verbo ser, que está en futuro. La documentación será solicitada. Ya eso nos indica que está en voz pasiva y como dijimos, en la voz pasiva encontraremos el complemento agente. Si transformamos esta oración a voz activa sería las autoridades solicitarán la documentación. Tendríamos que escribirlo en futuro porque así nos lo indica el verbo auxiliar en la oración en voz pasiva. Con más detenimiento pueden revisar sus análisis para comprobar que hayan identificado cada uno de los complementos presentes en estas 8 oraciones. Damos por finalizado el desarrollo del contenido y con él también de este año lectivo. En su libro de texto siempre pueden encontrar apoyo para repasar. Gracias por su atención. Si aún quedan algunas dudas, comentarios, pueden hacerlos en el chat y pues ánimo y a seguir preparándose.